Hola, buen día. Bienvenidos a la clase 2 del taller Química para Preparatoria del Centro Cultural Casa de las Bombas, impartido por Sor Rosa Mayo Alessandra. En la clase de hoy vamos a ver la materia como concepto, las propiedades que tiene y cómo se clasifica. La materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Algunos ejemplos de ellos son las montañas, es la sal e incluso el aire que nos rodea. Es importante mencionar que la masa y el peso son cosas distintas. La masa, por su parte, es la cantidad de materia que posee un objeto, y el peso es la cantidad de masa por la aceleración gravitatoria. La materia se clasifica en dos, sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se dividen a su vez en dos más, elementos, que son sustancias puras imposibles de descomponer mediante métodos químicos ordinarios, en dos o más sustancias, por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el cobre o el oro. Las sustancias puras como compuestos son también sustancias puras que pueden ser posibles de descomponer mediante métodos químicos ordinarios en dos o más sustancias. Algunos ejemplos son el agua, la sal o el ácido sulfúrico. La segunda parte de la materia son las mezclas. Estas están constituidas por dos o más sustancias puras. Cada una de ellas mantiene su identidad y propiedades específicas. A su vez, las mezclas se dividen en dos, homogéneas y heterogéneas. Las primeras están formadas por dos o más sustancias puras, pero no se pueden distinguir las fases que la conformen. Por ejemplo, un refresco, una solución salina o incluso un café. Las mezclas heterogéneas no son uniformes en su composición y tampoco en sus propiedades. Esta consta de dos o más porciones o fases físicamente distintas. Se pueden distinguir a simple vista, por ejemplo, el agua con aceite, agua y arena. Si metieras piedras en un refresco, por ejemplo, también se puede distinguir en qué fases están cada uno de los componentes. La materia también cuenta con distintas propiedades físicas y químicas. Las físicas son aquellas que pueden observarse y medirse sin cambiar la composición de las sustancias. Estas se dividen a su vez en dos, intensivas y extensivas. Las primeras dependen directamente de la cantidad de materia que tiene el cuerpo o el objeto, por ejemplo el volumen, la masa, el peso y la longitud. Por su parte, las propiedades físicas extensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga el cuerpo. Por ejemplo, la concentración, la densidad, tenacidad, elasticidad y el punto de ebullición. Las propiedades químicas de la materia describen la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras modificando su composición. Algunos ejemplos es el poder oxidante, la alcalinidad, la acidez y la combustibilidad. La materia también tiene tres estados de agregación. Como se puede observar en pantalla, tenemos el sólido, líquido y gaseoso. El ejemplo más común es el agua. El agua en su forma ordinaria está de manera líquida. Cuando se aumenta la temperatura, pasa a fase gaseosa. Y si se disminuye la temperatura del agua, se forma un sólido. Bueno, y pasando con los cambios que sufre la materia, decimos que se produce un cambio de estado cuando la materia pasa de un estado de agregación a otro debido a una variación en la temperatura o en la presión del sistema. Los cambios de fase no alteran la constitución interna de la materia, únicamente cambia sus propiedades físicas. En el diagrama de la pantalla se muestran los cambios que puede sufrir la materia de un estado a otro. Por ejemplo, si se tiene agua en estado líquido y se aumenta la temperatura, ésta se evapora y cambia su estado de agregación a gaseosa. Y si al agua en estado gaseoso se le aplica una disminución de temperatura, ésta vuelve a su estado líquido. Pasa algo similar si se tiene agua en estado sólido y se aplica un aumento de temperatura. El agua sólida se fusiona y pasa a su estado de agregación como agua líquida. Si después se baja la temperatura, ésta vuelve a su estado sólido. También hay algunos métodos para pasar de gaseoso a sólido sin tener que pasar por el estado líquido. Para ello se hace un tratamiento de sublimación en el que se pasa directamente del estado gaseoso al estado sólido.
y si se quiere pasar de estado sólido a estado gaseoso, se ocurre algo que se llama deposición. Bueno, eso sería todo por esta clase y nos vemos en la siguiente. Gracias por tu atención.